pero jamás se habla de que para qué se creó la entidad, cuáles son las necesidades que esa entidad le está ayudando a sus asociados, de qué manera esa entidad le está apoyando, por ejemplo, la creación, ejemplo, una vivienda. Solamente, y lo digo pues con motivación propia, yo hice parte de la Contraloría General y allí duré 17 años. 17 años estuve vinculado a una cooperativa, pero jamás fui a una asamblea, solamente buscaba mi cooperativa. ¿Para qué? Para el crédito. Entonces, ese es un problema esencial que tenemos todos, la mayor parte de los que hacemos parte del sector. Se hablaba también de que en el tema de la empresarialidad solidaria se requiere cambios, por lo que le acabo de decir, sobre todo en el aspecto del balance social. De ahí la importancia del PC. El Estado, a través de sus políticas, como lo hablaba ayer el compañero de Planeación Nacional, ve en el tejido y construcción de redes como un mecanismo de reducir la pobreza. Pero desafortunadamente, digamos, los alcaldes y el mismo sector no busca estos recursos, no gestiona los recursos. Ahí hay una falta de gestión para poder generar proyectos que indudablemente ayuden al desarrollo local. En el tema del desarrollo local veíamos que en los planes nacionales de desarrollo se habla del sector cooperativo, pero en los planes de desarrollo local y regional nada que ver. Entonces, ahí, por el mismo problema del liderazgo, ahí hay que trabajar mucho para que haya una integralidad entre estos programas. Hablábamos, y como lo he dicho, la economía solidaria tiene experiencias de integración local para su desarrollo a través de proyectos. Pero el problema aquí es que muchas veces, y lo sigo insistiendo, se desconoce. Esta misma pregunta quería resolver también para construcción de políticas públicas. ¿De qué manera el sector solidario colabora en esto? Se habla que el sector solidario debe integrarse en la construcción de estas políticas públicas que permitan el emprendimiento como una oportunidad para su reconocimiento y desarrollo. Recalco, las personas, los gremios, Confecocas, ASCO, realmente no ejercen ese liderazgo, cuando el Estado expide normas que afectan al sector. Entonces, hay que trabajar mucho sobre ese tema. También había una pregunta, la segunda pregunta dice, ¿qué estrategias se deben implementar para la participación de las organizaciones de la economía social y solidaria en la construcción del desarrollo local y políticas públicas? Entonces, las estrategias que reconocimos nosotros es la creación de una red de entidades acreditadas con el apoyo técnico y presupuestal de organizaciones solidarias. ¿Esto con qué fin? Realmente para que hagamos parte de esas políticas públicas y sobre todo en materia educativa. Ya se ha hablado aquí que queremos que la capacitación cooperativa y solidaria haga parte del pensum formal que tiene establecido el Ministerio de Educación. También volvemos a retomar aquí el tema del liderazgo. Hablamos también que el Ministerio de Educación acoja la cátedra de emprendimiento enfocada indudablemente al tema de cooperativo y solidario. Fortalecer el PCN y el balance social. Esa es una estrategia para generar realmente desarrollo al sector cooperativo. Reactivación de los CONES, ya se habló de eso. El compañero hace un aporte muy importante, y es que los CONES traen unos mecanismos muy importantes para el sector, pero que no se han aprovechado. Y hacernos visibles en lo que hacemos. Alguien hablaba
que nadie conoce cuántas entidades del sector solidario en Colombia existen hoy. No hay una estadística propia. O sea, de pronto la superintendencia tiene cuántas cooperativas, cuántos fondos de empleados, cuántas asociaciones mutuales. Algo otras entidades tienen cuántas fundaciones, corporaciones, asociaciones, pero hay un sinnúmero de entidades que están registradas en Cámara de Comercio, pero que la superintendencia las desconoce. Sé que se está trabajando sobre eso. En cuanto a las competencias, pues otros compañeros hablaban de lo mismo, pero digamos que nosotros hablamos acá de las competencias administrativas enfocadas al tema de economía solidaria. El trabajo en equipo es muy importante, cosa que no se ve. Hablábamos de la importancia de los comités de educación. Muchas veces no los deja trabajar el consejo de administración. Entonces, el consejo quiere hacer una cosa, el comité quiere hacer otra, ¿cierto? De la importancia, pues, que trabajar en equipo buscando, pues, fortalecer la entidad cooperativa. Rescatar los principios y valores. Desafortunadamente, este es un tema que ayer mismo en las exposiciones se dijo. Saber escribir y comunicar no es fácil. Tener gestión del cambio, de innovarnos, tampoco, ya lo hablaron, no ha sido posible, generalmente por falta de recursos de pronto, o porque queremos hacerlo. Generar procesos de calidad, también ya lo dijeron, e involucrarse en la parte ambiental, en programas serios en programas en materia ambiental, el desarrollo del ser humano, y ojalá podamos nosotros generar aquí en esto una integración para poder, digamos, conocer más el sector a través de una serie de estadísticas. Ayer el profesor de Brasil mostraba una página donde había un sinnúmero de aspectos, y pues uno entra aquí y básicamente en las páginas de las entidades lo único que encuentra es generalmente composición del consejo, la composición de la junta de vigilancia, de pronto el estatuto. Generalmente no es fácil acceder a esto, pero ahí nos falta un poquito más de trabajar más. Básicamente esas eran las 3 preguntas y las 4 preguntas que nos tocó resolver, y lo hicimos de esta manera. Esas fueron las conclusiones que sacó la mesa de trabajo nuestro. Muchas gracias. Vamos entonces a la cuarta mesa. Proceso de formación, orientaciones para la construcción de un modelo pedagógico en el sector solidario. Entonces, por favor, el relator o relatora, su nombre. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Maribel Díaz Charri. A la mesa 4 nos correspondió los siguientes ejes temáticos: impacto de los procesos formativos en la generación de una cultura solidaria, especialmente en las áreas de emprendimiento y empresarialidad solidaria. Las conclusiones que llegó a la mesa 4 son las siguientes: la educación solidaria no ha generado un mayor impacto en la cultura solidaria ni en el emprendimiento. Existe la necesidad de unificar criterios, sistematizar, articular, realizar seguimiento y controlar las responsabilidades que le asisten en materia de educación solidaria a los órganos estatales, a las entidades acreditadas, a los comités de educación, consejos pedagógicos, asociados, órganos de administración, entre otros actores. Existen procesos educativos desarticulados, toda vez que no atienden a las necesidades de los asociados y organizaciones solidarias, constituyéndose en procesos descontextualizados. Se recomienda explorar metodologías tales como el programa Vidas de la USAID, que abordan lineamientos para la generación de competencias organizacionales. La educación solidaria requiere políticas públicas eficientes, articuladas y soportadas con recursos presupuestales. El PCEN y la planeación estratégica deben de ser procesos fundamentales en las organizaciones solidarias. Para garantizar el impacto de la educación solidaria se debe fundamentar desde la praxis del movimiento solidario y no solamente desde el aspecto teórico. Compromiso
que debe desarrollarse desde los facilitadores pedagógicos. Esas son las conclusiones de la primera área tratada. La segunda, ¿qué modelo, enfoque o propuesta pedagógica debe incorporar la educación solidaria para que sea pertinente a los retos de la economía solidaria en Colombia? Conclusiones. Establecer una educación solidaria con un enfoque la educación solidaria se debe de direccionar en dos enfoques. Uno, de emprendimiento desde el curso básico, y otro con un enfoque de fortalecimiento, haciendo énfasis en el primero en la sostenibilidad empresarial y en el segundo sea en el de fortalecimiento hacia las prácticas de buen gobierno, gestión administrativa, marco normativo, entre otros temas especializados. Segunda, surge la discusión sobre la metodología virtual en la educación solidaria, llegando a un acuerdo en la mesa que es viable esta herramienta en procesos de fortalecimiento, no en procesos de emprendimiento. El modelo educativo se debe fundamentar principalmente en la filosofía, doctrina solidaria y en componentes de asociatividad. La educación solidaria supera la actividad del curso básico, haciéndose necesario fortalecer a los consejos pedagógicos y comités de educación para garantizar un proceso permanente y progresivo de la educación. Las estrategias pedagógicas deben estar enfocadas a los diferentes grupos etarios y poblacionales. El modelo debe estar articulado, promocionado, contar con políticas de seguimiento y control. Se debe generar una caja de herramientas con un mínimo de 5 componentes. ¿Cuáles componentes? Enfoques, lineamientos pedagógicos, didácticas y técnicas que sean lúdicas y que lleven a la práctica, análisis de contexto. Previo al acto educativo se debe establecer las condiciones socioeconómicas, políticas y geoambientales de las organizaciones solidarias y del contexto de estas. El modelo debe tener en cuenta el reto del sector solidario que propende por transformar las estructuras socioeconómicas del país. Se han realizado investigaciones que apuntan a la constitución de modelos educativos solidarios. Se hace necesario revisar estas investigaciones, reorientarlas para su aplicación, como por ejemplo la herramienta del PC. Orientar la educación solidaria al desarrollo de competencias tanto cognitivas, emocionales y operacionales. El modelo debe tener en cuenta las tendencias de emprendimiento, innovación y redes para generar una educación pertinente acorde con el contexto y las dinámicas sociales vigentes. El modelo debe contener varios programas de formación adicional al curso básico de economía solidaria, como el medio, avanzado y especializado de acuerdo a las necesidades organizacionales. La tercera área abordada en la mesa número 4 refiere al perfil de la persona a formar, el perfil del formador y el administrador solidario. Las conclusiones fueron las siguientes. Cada uno de los actores debe encarnar la doctrina de la solidaridad y ser competentes empresarialmente. Se hace necesario que adicionalmente a la doctrina de los actores conozcan la normatividad del sector, el contexto y la visión del mismo. Se requiere desarrollar espíritu investigativo en los actores. El perfil del beneficiario debe ser el resultado del perfil del educador. Generar políticas en temas del perfil del facilitador solidario. Se debe pensar no solamente como organización, sino como un ente empresarial. Conclusiones del tema 4. Elementos para construcción de un modelo corresponsable. Se debe implementar modelos hacia el balance social, el tema ecológico, metodología administrativa hacia una administración eficiente, control social, control fiscal, control estatal, innovación, emprendimiento y desarrollo. Incluir el elemento de oportunidad y pertenencia socioempresarial solidaria y llevar a la praxis la integralidad de la educación solidaria integrada por los 5 ámbitos que todos conocemos: promoción, formación, capacitación, asistencia técnica e investigación.
Esas fueron las conclusiones de la mesa número 4. Muchas gracias. En la relatoría de la mesa número 4 le sugerimos por favor a los relatores que nos entreguen las hojas, pues, digamos, de resumen, porque ellas pues harán parte de la sistematización. Por lo menos pues para generar procesos de conclusión, simplemente planteamos que tenemos un proceso de sinergia, no solamente como inicio, sino también como parte del proceso en el que requerimos en ese fortalecimiento y actualización pedagógica, y por ende siempre estamos llamando al tema de la innovación, el cambio, la gestión, en fin. Entonces, con esto entrego a la compañera en el orden del día. Invitamos al señor José Efraín Cuy, quien dará algunas conclusiones por parte de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Buenas tardes ya. Al escuchar toda la plenaria, creo que se resume en 2 palabras: repensarnos y cambiar. Repensar nuestra acción como entidad acreditada y como entidad de Estado que fomenta la cultura de la asociatividad. El repensarnos implica entonces examinar lo que ya tenemos, pero con prospectiva. Yo creo que una de las grandes complicaciones que hemos tenido, y acá yo también comparto con el primer panelista del día de hoy, la preocupación, ojalá que dentro de 6 años no sigamos hablando de lo mismo. Pero es que, como dijo Einstein, tú nunca puedes aspirar a un cambio si sigues haciendo lo mismo. Entonces, lo que tenemos que evaluar es qué es lo que realmente estamos haciendo al interior de nuestras organizaciones solidarias. Hablamos muy bonito de qué necesita el sector, eso lo tenemos claro. Que tiene que ser más dinámico, que tiene que estar abierto, que tiene que cuidar su doctrina. Bueno, y nosotros como entidades acreditadas, ¿qué estamos haciendo para mantener eso? O para generar esos cambios. Porque es que resulta que una de las grandes conclusiones, y se pudo evidenciar en las 4 mesas, es que independientemente de la temática, la educación solidaria es transversal a cualquier proceso que se quiera llevar a cabo en una empresa, sea de fomento o sea de fortalecimiento, siempre vamos a tener que tocar el tema educativo. Lo que quiere decir que las entidades acreditadas son actores fundamentales en ese cambio de perspectiva que le queremos dar al sector solidario. Analizar el sector solidario con perspectiva implica también que revisemos cuáles son las cosas buenas que tenemos. Por ejemplo, el PCM me parece una buena estrategia, aunque hay que desempolvarlo, reorientarlo, resignificarlo, hacerlo viable, posible. El balance social. Cuando hablábamos de innovación ayer se planteaba que lo innovador era lo que tenía éxito en el mercado, pero también tenemos que pensar cuál es nuestro mercado, y nuestro mercado no es otro sino nuestros mismos asociados. ¿Cuáles son las necesidades reales que tienen los asociados y cómo nosotros le estamos respondiendo a ellos? ¿O estamos pensando más en el mercado que no es propio y que por eso estamos siguiendo, como lo decía ayer el doctor Euclides, alimentando el sistema dominante? A lo mejor estamos desenfocados del mercado y tendremos que empezar a pensar cómo satisfacer realmente las necesidades, cómo mejorar la calidad de vida de los asociados que tenemos en nuestras organizaciones, porque ese es nuestro mercado. En lo diferencial es donde tendremos que hacer innovación, y eso diferencial es lo que nos da identidad que solamente se construye con una buena educación solidaria, y una educación solidaria que solamente es posible por entidades acreditadas que asuman el reto de transformar el sector, que asuman el reto de mirar con perspectiva la posibilidad de generar emprendimientos realmente sostenibles, que asuman el reto de dinamizar la doctrina, porque muchas veces nos volvemos más papistas que el Papa.
Lyotard diría alguna vez que la palabra filosófica tiene que llevar a la acción para que realmente tenga sentido. Nosotros muchas veces nos quedamos en discursos, solamente en eso, en discursos, pero no lleva a ninguna acción. La invitación y la intención de esta jornada y de las temáticas que se trabajaron fue justamente invitar a la acción a partir de la doctrina. No queremos de ninguna manera, y eso lo planteaban ayer en la primera conferencia, no queremos irrespetar la doctrina, pero sí acercarla a las nuevas dinámicas. Y para eso tenemos que también nosotros quitarnos como ese dogma que tenemos y que muchas veces nos impide ver las reales oportunidades de crecimiento empresarial que tenemos. Como entidades acreditadas, entonces tenemos mucha tarea. Siempre los consejos pedagógicos nos han dicho, es que la unidad no está dando línea. Pero ¿qué más línea quieren? Por Dios, perdónenme que hable así. Miren toda la tarea que tenemos que hacer, lo hablaron 4 mesas. Tenemos que redimensionar todos los programas de educación solidaria, desde el básico hasta el más avanzado. Los consejos pedagógicos tienen un trabajo impresionante de articulación. Y si no están funcionando es en cierta medida porque no nos articulamos. Porque vamos a las reuniones y siempre llegamos a hacer un muro de los lamentos, pero nunca generamos una verdadera propuesta pedagógica, didáctica, concreta. Y esas propuestas, la unidad las está esperando. Y esa es la línea de desarrollo para este año, señores consejos pedagógicos. Tenemos que generar propuestas para que dentro de 6 años no estemos hablando de lo mismo. Porque si no, y eso lo planteábamos ayer con el doctor Euclides, si no sencillamente se vuelve un evento más. Y de eso no se trata. Y por eso justamente tenemos que cambiar. Pero ese cuestionamiento primero empieza por mí, ¿qué es lo que tengo que cambiar yo? No esperes que el otro cambie para generar un cambio, tienes que cambiar tú. ¿Qué es lo que está haciendo la entidad acreditada para transformar? ¿O solamente se ha vuelto un discurso recalcitrante de reivindicación de derechos que aún no se han perdido? ¿Qué estamos haciendo como entidades acreditadas? ¿Qué tenemos que hacer? El reto es inmenso. Se requiere una entidad acreditada innovadora. Innovadora en sus procesos de educación. Innovadora en la aplicación de la doctrina. Innovadora en la evaluación de empresas. Queremos contar con entidades acreditadas que sirvan para fomentar y fortalecer las dinámicas empresariales que se puedan generar en región. Y además de que las queremos, las necesitamos. Ayer el doctor Luis Eduardo Otero nos planteaba muy bien eso. Queremos contar con 280 amigos en región que nos ayuden a enfocar la acción educativa, a enfocar los programas de fortalecimiento, a enfocar las acciones de emprendimiento que podamos tener. Pero para eso requerimos repensar las metodologías, repensar las didácticas, repensar los contenidos. Y para eso está el consejo pedagógico, pues, porque repensemos. Necesitaban línea, ahí está. Y creo que eso es una línea gruesa. Esperamos que poder contar con esa retroalimentación, que el mes entrante en cada una de las reuniones que tienen los consejos pedagógicos nos envíe ya una primera propuesta de cómo ver este cuento nuevamente, de cómo adaptarlo, pero en lo real, no un discurso recalcitrante, y perdónenme que lo vuelva a decir, porque no podemos quedar, no podemos seguir. Si ustedes se dieron cuenta, las primeras preguntas de las 4 mesas eran diagnóstico, y llegamos a lo mismo, estamos en nada. Y perdónenme que lo diga así, pero estamos en nada. No estamos generando innovación, no estamos generando empresarialidad, no estamos generando buenos procesos educativos. Entonces la pregunta mía es, entonces, ¿en qué estamos? Y hay que denotar esa crisis, porque como lo planteaban ayer en la primera conferencia, si no hay crisis no hay cambio. Y tenemos que evidenciar que estamos en crisis de contenidos, crisis que tendremos que asumir
como lo planteaba ayer nuestro señor director, esto es responsabilidad de todos. Tendremos que asumirlo desde la unidad, dando directrices de política educativa, articulada por supuesto con el Ministerio de Trabajo. Tenemos que articular los consejos pedagógicos para que acompañen el proceso y tenemos que encontrar respuestas claras de las entidades acreditadas. Las tendencias mundiales que entendimos ayer nos invitan a pensar en la necesidad de realmente articularnos en red. Y hablamos el cuento muy bonito de que las redes, etcétera, etcétera, pero nosotros unos a otros ni nos miramos, ni nos conocemos, ni nos reconocemos. Y como yo les decía en algún momento al Consejo Pedagógico de Bogotá, nosotros somos solidarios cuando nos resulta un buen negocio. Si realmente nosotros queremos generar una red, y los instrumentos que nos mostraba ayer el doctor Euclides nos permiten evidenciar que sí podemos generar posibilidades de red. Y lo que encontrábamos en las mesas hoy es justamente que sí se están adelantando procesos de red. Pero para eso nosotros necesitamos una conciencia clara de lo que estamos haciendo. Porque es que la doctrina no es solamente enarbolarla pues ahí en un cartelito bonito y yo me hago matar por ello. La doctrina hay que dinamizarla, porque si queremos demostrar que este modelo es realmente un modelo alternativo, hay que demostrarlo con indicadores, hay que demostrarlo con impacto. Con discurso no demostramos eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros, las entidades acreditadas, para demostrar impactos? Para generar impactos. La tarea es grande. Los espacios de participación políticas, como por ejemplo ECONES, tienen que servir para una mayor articulación de esas iniciativas de red. Tiene que dinamizarse ECONES de otra manera. Tiene que usarse para lo que realmente está pensado, que es articular programas. La unidad va a seguir trabajando en región. Nuestro señor director no va a la semana entrante, tiene 3 viajes: Arauca, Bucaramanga, Barranquilla. Queremos contar con ustedes como aliados, tanto del Consejo Pedagógico. Pero ahí se encuentra una cosa curiosa y no más como manera de reflexión ya para terminar. Desde diciembre tenemos abierta la convocatoria del Fondo Emprender. 2.000 millones de pesos que están dispuestos para apoyar alternativas emprendedoras. ¿Saben cuántas entidades acreditadas han generado propuestas para ese fondo? 0. Y nosotros que somos los innovadores del sector. La tarea es ardua. La invitación a conocer el Fondo Emprender, a proponer y a publicitarlo. Porque es que podemos tener la oportunidad, pero si no la vemos y si no nos empoderamos de ella, nunca vamos a salir de donde estamos. Tenemos que generar muchísimas más acciones, con muchísima más convicción de cambio y de transformación social, para que este cuento realmente sea tenido en cuenta. Esa es la intención de la unidad. Les agradecemos enormemente por haber venido el día de hoy. Dios los bendiga. Antes de finalizar, invitamos al señor Carlos Hernández, director de Economía Solidaria en la Universidad Cooperativa de Colombia, quien nos tiene una información importante. Y ya les decimos dónde nos podemos acercar al almuerzo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes de aprovechar estos 2 minutos que he pedido en este espacio, yo quisiera en un minuto socializar el tema y algunas de las conclusiones a las que se llegó en una mesa alterna, que fue la número 5, que desafortunadamente aquí a nuestros machos de Ramones se les olvidó, porque es el pensamiento y es lo que se ha hecho por parte de la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias. Entonces yo quisiera invitar a Julián para que por favor, ¿cierto?, nos socialice la temática en 2 o 3 minutos. Y posteriormente, en 1 minuto, yo daría la invitación que tenemos para todo el sector solidario, hoy reunido aquí durante estos 2 días con temas de suma interés. Julián, entonces, por favor, para que socialices las conclusiones, 2 minutos.
Buenas tardes. El trabajo que nosotros realizamos con organizaciones solidarias se enfocó en la parte interna, o sea, cómo podemos responder frente a las expectativas y frente a las demandas que como tal se está generando externamente. 2 minutos me demoraré, lo enfocamos desde las 3 ejes misionales que trabajan organizaciones solidarias, que es el tema de fortalecimiento, fomento y creación. La idea con estas 3 ejes fue vincularlo de acuerdo a los 4 temas que cada una de las mesas trabajaban. Entonces, simplemente voy a hacer una mención de las estrategias en las que se concluyó que podemos empezar a trabajar como organizaciones solidarias. Entonces, desde la estrategia de fomento, es necesario hacer una revisión seria de todos los procesos internos, hacer una revisión del proceso de fortalecimiento en la asesoría jurídica. Es necesario, creo que la conclusión después de revisar las mesas, sin comunicarnos en la mesa de organizaciones solidarias, es necesario generar esta cultura solidaria. La ley 1014 establece el tema de la cultura de emprendimiento y eso se está llevando a colegios, universidades, instituciones técnicas, tecnológicas. De alguna manera el tema de cultura solidaria también tiene que empezar a pasar por este proceso. Se mencionó varias veces que no se conoce realmente cómo está el sector solidario, y la conclusión a la que se llegó con estos funcionarios es que existe información que puede documentar y puede realmente articular y construir este sector solidario. Entonces la conclusión es empezar realmente a conocer esa información que se ha hecho, todos estos entregables de los diferentes estudios que se han realizado. Eso con respecto a fomento. Con respecto a fortalecimiento, es necesario, y eso parte de organizaciones solidarias, generar una estrategia de fortalecimiento diferencial para las entidades acreditadas, 1. 2, el desarrollo de nuevas metodologías. Creo que acá ya fueron bastante agudos con el tema del curso y de la acreditación, y es claro que el proceso tiene que cambiar. Entonces desde organizaciones es necesario hacer un ajuste para implementar metodologías de acuerdo a la naturaleza de la organización solidaria. Creo que lo hemos revisado. La tercera estrategia es investigación real del diagnóstico de las organizaciones por sectores. Creo que todavía está muy en todos somos solidarios, pero dependiendo de los sectores uno puede encontrar diferentes potencialidades en cada sector. La idea es realmente encontrar cuáles son esas potencialidades de cada sector y poder construir productos adecuados para estas instituciones. El fortalecimiento de redes entre articulación institucional y un último elemento que es el de diseño de herramientas pedagógicas. O sea, cómo ir un poco más allá de los cursos, desarrollar guías, manuales y demás actividades. Y la última, que es el eje de creación, la idea es poder generar, aquí creo que varias instituciones de ustedes son casos exitosos de emprendimientos solidarios. La idea es cómo hacer que eso realmente llegue a la sociedad. Creo que entre ustedes mismos se conocen, pero esa información no ha salido. Entonces, en el momento en que uno logra construir casos de éxito y hacer que esto realmente se convierta en una bola de nieve, se puede hablar que el sector solidario tiene fuerza y puede realmente generar impacto. 1. 2. Estandarizar el tema de lenguaje, idiomas, procesos. Internamente, creo que si acá es diferente el tema de emprendimiento solidario y emprendimiento social. Internamente también se concluyó que es necesario hacer un reajuste, aprovechar todo el tema de TICs, todas las herramientas que nos están dando. José mencionaba el tema de Fondo de Emprender. Entrar a la página de Fondo de Emprender es simplemente www.fondodeemprender.com y todos pueden encontrar información. Lo último y lo más importante es cómo empezar a generar un sistema de información sobre organizaciones solidarias, cómo crear una plataforma, una página que permita conectar oferta, demanda e insumos que le permitan a ustedes como organizaciones realmente entender el sistema en el que se encuentran y la cantidad de oportunidades que de pronto se está desaprovechando porque la información no circula, sino que está concentrada en unos nodos muy específicos. Entonces, 3 minutos, esas fueron las conclusiones